Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. A través de esta historia contada por Jesús, nos daremos cuenta no solo de cómo vivían en tensión los publicanos y los fariseos, protagonistas de la parábola, sino que nos veremos nosotros mismos como en un espejo, descubriendo que podemos tener muchísimo del uno o del otro. Y quiero comenzar esta reflexión trayendo al recuerdo la inscripción que se encuentra en 2 placas de mármol a la entrada de mi parroquia de infancia. La primera placa al lado derecho de la entrada: ninguno puede considerarse tan santo que no necesite entrar en este templo. Y al lado izquierdo: ninguno puede considerarse tan pecador que sea indigno de entrar en este templo. Pues bien, en la parábola del publicano y el fariseo encontramos precisamente eso: 2 hombres que buscan a Dios, ambos llegan hasta el templo. Uno de ellos es el publicano, que gana a comisión su salario, cobrando los impuestos que deben pagar los judíos, cuyo dinero va a parar a las arcas de los romanos. Según la conciencia religiosa de Israel, los publicanos son pecadores públicos, porque contaminan sus manos al manipular dinero, que lleva la imagen del emperador, a quien debían rendir tributo. Sirven a un pueblo extranjero, aunque lleven sangre judía. Se hacen cómplices del abuso de poder de los romanos, y en su trabajo recurren frecuentemente al chantaje, la mentira, incluso la violencia si es necesario, a fin de recaudar los impuestos. Por estas y muchas otras razones, los publicanos son enemigos de Israel. Están prácticamente excomulgados y no pueden entrar en el templo. El otro hombre es un fariseo, un representante de la élite religiosa de Israel. Es conocedor de la ley de Moisés, recitando todos los días el credo fundamental de los judíos, que se conserva en los salmos y los oráculos divinos. Viste de manera distintiva y elegante. Elige muy bien con quién hablar, por dónde caminar, qué debe comer, cómo puede agradar a Dios a través de ayunos y sacrificios voluntarios. Es un hombre intachable y digno de imitar para las demás clases sociales. Un fariseo puede hacer las veces de supervisor de la fe de las costumbres judías, porque es demasiado riguroso en su vida y no deja pasar desapercibida la falta más pequeña en los suyos. En pocas palabras, los 2 protagonistas de esta parábola son como el agua y el aceite. Son totalmente opuestos. Uno es el justo,
el santo, el hombre religioso y practicante de la ley de Moisés, mientras que el otro es un hombre pecador que puede ser fácilmente reconocido por su proceder, porque a los ojos de todos se ha declarado a sí mismo enemigo de Israel y de los intereses de Dios. Lo curioso es que en la parábola Jesús nos dice que ambos hombres fueron al templo a orar. Pues bien, a la casa de Dios todos somos invitados, los justos, los pecadores, los que van andando muy cerca de la cumbre de la perfección y otros muchos que trastabillamos todos los días tratando de mantener el paso. Ninguno puede considerarse tan santo que no necesite entrar en este templo. Ninguno puede considerarse tan pecador que sea indigno de entrar en este templo. Pero vamos a poner en descubierto al fariseo. O por qué no mejor, mirémonos al espejo porque quizá el fariseo esté reflejado en nuestra propia cara. Jesús nos dice en la parábola que el fariseo estaba de pie, hablaba consigo mismo y en el templo ocupaba un lugar muy distante al publicano. Estos tres detalles son muy significativos. Ponerse de pie en un lugar santo como lo es el templo, sin tan siquiera bajar la cabeza, era un gesto de arrogancia, de falta de humildad. Podría decirse que el fariseo se estaba igualando al nivel de Dios. Si no fue capaz al menos de inclinar su cabeza delante de Dios, mucho menos quería bajar su propia existencia. En la oración hablamos con Dios y dejamos que Él nos hable. Pero al contrario, el fariseo habla consigo mismo. En su oración no estaba Dios, sino él mismo. Solo contaban sus propios intereses. El fariseo estaba lejos del publicano. Esto indica que se atrevió a subir hasta la parte superior del templo, cerca del Sancta Sanctorum, lugar reservado para el sumo sacerdote. El fariseo de esta parábola se consideraba a sí mismo santo, separado del resto, seguro de su propia salvación, con la suficiente confianza como para pisar territorio sagrado. Pero ahondemos aún más en estas actitudes del fariseo. Las obras del fariseo no son pocas y seguramente son heroicas. Ayunaba, daba limosna, pagaba el diezmo, vivía con rectitud de vida. Este hombre tenía un saco lleno de obras buenas, pero lo sorprendente es que aquellas obras no le estaban uniendo a Dios, porque las hacía con arrogancia. Cuando el hombre hace obras grandes, a fin de satisfacer su orgullo personal, crece su ego, pero aniquila a Dios. El Señor rehúsa habitar en un corazón orgulloso y autosuficiente. Paradójicamente, el fariseo conocía mejor que nadie la ley de Moisés, pero sin embargo era un ignorante. Había olvidado una lección fundamental. La salvación y la amistad con Dios no son un negocio, no se compran. Como era un minucioso cumplidor de los mandamientos judíos, se consideraba amigo de Dios. Ni el más riguroso cumplimiento de la ley es suficiente para estar seguros de nuestra propia salvación. Su tema de oración consiste en presentar un listado
de todo lo que hace para agradar a Dios. Aquel listado de obras parece más una cuenta de cobro, porque se creía tan bueno que Dios estaba en deuda con él. En su oración, él no mira a Dios, se mira a sí mismo, mira su propio esfuerzo. Aquellas aparentes palabras de gratitud cuando dice, te doy gracias, quedan vacías cuando se alaba a sí mismo y no reconoce que todo el bien que ha hecho se lo debe a Dios. Ya lo proclamaba el salmista como advertencia. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Aquel fariseo no hizo una verdadera oración, porque no reconoció su indigencia. Se sentía tan lleno que simplemente no necesitaba pedir nada. En esta visita al templo, el fariseo fue a dar a Dios, no a recibir de Dios. Una oración arrogante no es una verdadera oración. Aquel hombre no se sabe enfermo y por eso no puede reconocer a Dios por médico. Son los demás los que necesitan ser curados y sanados. Él está inmunizado y por eso no se da golpes de pecho. Por eso omite actitudes de piedad o de recogimiento y, como decimos popularmente, se sentía por encima del bien y del mal. Finalmente, el fariseo no permite que Dios mida la profundidad de su corazón, porque él mismo ya tiene su propia medida. Considera que la medida de la justicia no es Dios, sino él mismo. Por eso se cree con la suficiente autoridad moral para juzgar al publicano y autoproclamarse santo. Es más, se siente con el derecho de insultarle, señalándole su pecado, aunque no le habla de frente. Tiene una imagen absolutamente soberbia y engrandecida de sí mismo. Descubramos ahora al otro hombre. Ojalá que al mirarnos en su espejo, también nos descubramos a nosotros mismos. En la parábola, Jesús hace una breve pero completa descripción del publicano. Estaba también lejos del fariseo, muy seguramente se quedó muy cerca de la entrada del templo, porque se consideraba indigno de caminar más allá de lo debido, porque era consciente de su impureza. No se atrevía a alzar la mirada, tenía su cabeza inclinada, reconociendo con este humilde gesto la grandeza de Dios. Y se daba golpes de pecho diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador». Su alma ciertamente estaba compungida y llamaba las cosas por su nombre. Pero descendamos un poco más al corazón de este publicano. Cuando llega al templo, este hombre se siente indigno e incapaz de avanzar. Muy seguramente se queda cerca de la puerta para no contaminar aquel recinto con su presencia, tal como lo prescribe la ley de Moisés. Es un temeroso de Dios. Durante el tiempo que el publicano está en oración, solo existen Dios y él. Por eso no se da cuenta que más adelante hay un fariseo, que muy seguramente le observa con desprecio, que rechina los dientes porque se atrevió a pisar el templo estando excomulgado. Mientras que aquel hombre le miraba de reojo, con la cabeza erguida y unos notorios gestos de desprecio, el publicano en cambio dobló las rodillas del corazón, estando seguro de la mirada misericordiosa de Dios, lo único que le importaba en aquel preciso momento. El publicano no dice muchas palabras, solo pide perdón.
está verdaderamente arrepentido. Cuando hay humildad y sinceridad ante Dios, las palabras sobran, porque los gestos hablan por sí mismos. La palabrería sale de la boca, pero un sincero sacrificio espiritual sale del altar del corazón, aunque éste se encuentre herido por el pecado. El publicano no tiene obras buenas para presentar, pero lleva al templo la ofrenda que a Dios le gusta: un corazón quebrantado y humillado, como lo dice el Salmo 50. A diferencia del fariseo, el publicano es capaz de pedir compasión, y ésta solo se pide cuando el hombre experimenta la desemejanza, es decir, la conciencia de pecado, el profundo abismo que nos separa de Dios a consecuencia de nuestras equivocadas actuaciones. El verdadero temor de Dios lo tenía el publicano, no el fariseo. El publicano no necesita esconderse, ni ponerse máscaras delante de nadie, mucho menos delante de Dios. Todo el mundo le conoce y le echa en cara su pecado. Pero la gente solo conoce sus acciones exteriores. Dios, en cambio, conoce sus entrañas y sabe que en su corazón, aún manchado por el pecado, también puede haber algo bueno, aquello que no encontró en el fariseo: la humildad y el santo temor de Dios. Pues bien, hermanos, el Señor nos pide que pongamos en práctica las enseñanzas de esta parábola. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para elegir el camino provechoso. Que Dios los bendiga.